almuerzan hoy en Boca Sucia. Hoy en Boca Sucia almuerza la identidad de género y particularmente las leyes de identidad de género. Sabemos que este fenómeno es la sanción de las leyes de identidad de género ha sido principalmente movido en los últimos 10 años, particularmente en la región de América Latina. Ya había habido algún tipo de avances en otras partes del mundo, pero debemos convenir de que esto es una temática bastante movilizante en los últimos 10 años, por lo menos en esta región. Cuando hablamos de identidad de género tenemos que hablar de aquella percepción, de aquella forma de sentir, de sabernos personas. Cuando hablamos de identidad es quiénes somos. Entonces, es cómo nos definimos a partir de quiénes somos con respecto al género, ¿no? Sabemos que existen identidades binarias, como considerarse varones y mujeres. Dentro del binarismo tenemos mujeres y varones cisgénero y varones y mujeres transgénero. En particular, la identidad de género y las leyes de identidad de género vienen a reconocer esta posibilidad y esta capacidad que debemos tener como seres humanos para poder expresar realmente quiénes queremos ser y quiénes creemos y consideramos que somos, ¿no? Entonces, las leyes de identidad de género lo que intentan es, de alguna manera, resarcir el derecho de las personas que han sido anotadas con un sexo registral. No sé por qué el documento de identidad debe tener nuestro sexo, ¿no? Una cuestión biológica ahí dentro de una referencia cultural. No sé ustedes qué opinan, qué cosas debería tener el carnet de identidad. ¿Qué les parece el documento de identidad? ¿Qué tiene que tener? ¿Por qué tiene el sexo, no? La foto no. Bueno, la foto es media obvia, pero sí, creo que esa es una cuestión que se viene arrastrando de una forma de control específica sobre la ciudadanía, ¿no? De no estigmatizar, sino identificar a partir de resaltar ciertos puntos para que después tener un control un poco más fuerte sobre la población, que también lo puede llegar a ser como hoy la huella biométrica. El DNI un poco nació como eso. Entonces necesitan, ¿quién es esta persona? ¿Cómo es y qué características tiene? En ese sentido hay una serie de características que se reduce y el género ha sido uno. El sexo, perdón, ha sido uno también. Claro, porque ni siquiera es el género lo que se dispone ahí, sino que es el sexo. Uh-huh. Y por eso las legislaciones que trabajan con la ley, con la identidad de género, uh-huh, en particular, lo que se permite es el cambio de sexo registral, ¿no? Es decir, el sexo que aparece en tu documento con el que te dieron al nacer es posible ser modificado a partir de las leyes de identidad de género. Uh-huh. Ahora bien, esto no sucede por igual en todo el mundo y eso es lo raro, ¿no? Considerar que la identidad es un derecho humano, porque nosotros tenemos como seres humanos el derecho a la identidad, que sea de alguna manera otorgado a ciertas personas la identidad, el derecho a la identidad, el derecho a identificarse, el derecho a saber quién sos y expresarlo. Entonces, es raro pensar de que para algunas personas sí está dispuesto y para otras personas uh-huh, no. Y con esto me refiero no solamente a la identidad de género, sino también a cuándo podés hacer este cambio registral. Hoy dijimos que íbamos a trabajar con la ley de identidad de género en Chile en particular. Esta ley fue sancionada, ¿ustedes saben cuándo fue sancionada? ¿Cuándo se imaginan? Nosotros venimos trabajando con esto desde hace bastante tiempo. En Argentina... Creo que el 2012 fue, ¿no? El 2012 fue 9 de mayo. En Argentina. En Argentina. Claro. En Chile fue sancionada el año pasado. Después de 5 años de presentación del primer proyecto y de un montón de movilizaciones y medidas que han adoptado las personas militantes de la diversidad, recién el año pasado pudo ser sancionada la ley de identidad de género. ¿A qué me refiero cuando digo un montón de medidas dispuestas por esta sociedad? Recién en 2008 empezaron a trabajarse, en 2006 empezaron a trabajarse entre movimientos de LGBT
y el gobierno, en acuerdos amistosos, en acuerdos que de alguna manera reconocen los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales y travestis en Chile. En 2008, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión y el Consejo de Calificación Cinematográfica emitieron la resolución de pronunciamientos a favor de los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En 2012, el Ministerio de Salud de Chile emitió la Circular 21, que es la primera práctica política estatal enfocada en lo que tiene que ver no solamente con la forma de atención de las personas trans en el área de salud, sino también con las posibilidades que tenían con respecto al acceso a intervenciones quirúrgicas y a intervenciones hormonales, ¿no? ¿Saben lo que tenían que hacer las personas trans para que se les haga el cambio de sexo registral en Chile hasta el año pasado? No. Tenían que declararse enfermas. Cuando... Sí. Sí. Bueno, viene de ahí un locura. poco, ¿no? Sí, es una locura, pero... una locura. Tenían que declararse con disforia de género. Si bien la OMS había ya quitado la identidad de género, la transgeneridad, como una enfermedad hace ya bastantes años, y a nivel internacional en el 2006 se sancionan los principios de Yogyakarta, donde se reivindica el derecho de las personas trans y de las personas lesbianas y gays en cualquier situación, los derechos humanos de estas personas. Hasta el año pasado las personas transgénero en Chile tenían que declararse con disforia de género para poder acceder al cambio registral y a un tratamiento hormonal o a un tratamiento quirúrgico contemplado por el Ministerio de Salud. Entonces, no estamos hablando del siglo pasado, donde se guetizaba a las personas por su orientación sexual o por su condición de género, o por su identidad de género, sino que estamos hablando desde el año pasado. O sea, no fue hace nada de tiempo. Y también da para pensar cómo las prácticas, como decías vos, del siglo pasado y cómo las cuestiones propias de entender algo como lo que está por fuera de lo normal, como algo enfermo o loco, continúan, sí, ahora pleno siglo XXI, ya podemos decir pleno siglo XXI, inclusive, y además, digo, porque no es que continúan ahí, sotoboche, acobachadas ahí y nadie las ve, sino que hay una presión social muy grande para que eso cambie y aún así se siguen manteniendo. Eso es un buen punto para ver el gráfico de la resistencia que hay a esos cambios para entender, comprender y la diversidad. Sí, incluso ahí también hay una intervención del Estado bastante importante porque es quien termina regulando cuando... todo el tratamiento que se tiene que dar a una persona para para que sea posible reconocer su identidad de persona transgénero, ¿no? Porque eran los jueces de instrucción eran quienes decían cómo se tenía que hacer el examen psicológico y físico para que una persona antes de la ley pudiera hacer su cambio de género. Vamos a escuchar un audio sobre que se lanzó antes de la ley y una parte de la militancia que están haciendo las organizaciones en Chile con respecto a la ley de identidad de género. Mi nombre es Damián y soy un chico trans. Soy Violeta, tengo 29 años y soy una mujer trans. Soy Miche, soy una persona trans y activista. Bueno, yo siempre soy Damián, hasta que tengo que mostrar el carnet y me transformo delante de esa persona y ante los documentos en Mónica, viéndome violentado incluso para poder conseguir trabajo. Quiero una ley de identidad de género en nuestro país para que se reconozca y respete mi identidad. Más que un mero trámite, es la expresión misma del género. Es tu carta de presentación ante esta sociedad que para todo discrimina. Quiero una ley de identidad de género para Chile porque el reconocimiento de mi identidad y de cualquier persona es un derecho y una libertad civil que el Estado debe garantizar. Quiero que en el trabajo se me respete mi identidad femenina y se me trate como tal, como Violeta. Para que dejen de violentarnos y obligarnos a vivir con un nombre o un sexo que no decidimos, sino que se nos impuso y por el cual nuestros derechos son vulnerados cotidianamente. Mi derecho a la identidad de género no puede depender de operaciones. Soy yo quien elige cuáles operaciones quiero o necesito. Quiero una ley que no me trate como una enferma, sino que me respete mi derecho a ser. Paremos ya con la estigmatización. Quiero una ley despatologizante que no me siga estigmatizando como padeciente de un trastorno.
¿Y tú, por qué quieres una ley de identidad de género? Y la pregunta que se hacían ahí era entonces, ¿y tú por qué quieres una ley de identidad de género? Respecto a lo que hablábamos recién de la patologización, de hecho, es uno de los argumentos por los cuales no se permite a las personas menores de 14 años acceder a el cambio registral del nombre y del sexo registral que tienen en su documento. Es decir, la ley de identidad de género en Chile solamente está dispuesta para personas de mayores de 14 años. De 14 a 18 años pueden hacerlo con autorización de los padres o de ambos padres, dice la ley, y después de los 18 años pueden hacerlo libremente solamente con 2 testigos. Hasta el año pasado, y esto lo recalco porque me parece terrible, tenían que pasar por todos estos pasos de reconocimiento de la disforia de género. De acuerdo a una encuesta realizada, una encuesta que se hizo en el año 2017, el 42% de las personas que fueron encuestadas en este estudio que realizó una organización que se llama OTD, Organización Transdiversa, Organizaciones Trans de Diversidad de Chile, dijo que el 42% declaró que la identidad de género la reconoció entre los 12 y los 18 años, antes de cumplir la mayoría legal, ¿no?, de la edad. Entonces, digo, ¿cómo están incluidas las identidades trans de adolescentes y de niñas y niños? Algo que nos parece tan importante para reconocer el día de hoy. ¿Qué pasa con los niños y las niñas cuando están viviendo con una identidad que no quieren, ¿no? Para hablarnos un poquito más de esto que venimos trabajando con la ley de identidad de género en Chile, y esto a colación de que el 9 se cumple un nuevo aniversario de la sanción de la ley de identidad de género aquí en Argentina, tenemos el enorme gusto de hablar con Antonia Cartés. Ella es directora de la organización Trans Temuco. Y bueno, tenemos la posibilidad de escucharte. Hola Antonia, ¿cómo estás? Nadia te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Todo por allá? Disculpa, es una hora menos allá, ¿no? Es una hora menos aprox. Sí, perfecto. Así viene siendo acá. Bueno, sí. No, dale. Antonia, estábamos hablando justamente de lo que implicó la sanción de la ley de identidad de género en Chile el año pasado. Me imagino después de mucha lucha, ¿no? ¿Cómo viviste vos ese momento de la sanción de la ley? Bueno, mira, lo primero que hay que mencionar, creo yo, es que se tardó mucho tiempo en preparar esta ley, en donde por primera vez en la historia de la República nuestra se incluye el concepto de identidad de género. ¿Ya? Sí. Fue una tarea de muchas organizaciones y activistas trans. Sí. Ya ¿no? que participamos y aportamos en esta pequeña gran conquista. Yo creo que, estando ese concepto inserto en la legislación, se planteó la necesidad, yo creo que, de que el concepto tuviera un correlato legal. Claro. Ya, en donde la comunidad trans venía a demandar desde hace mucho tiempo, que era... Claro, hace mucho tiempo demandaba esta ley, que existiera esta ley, ¿no es cierto? Y esta ley lo que hace es como venir a estandarizar los procesos de cambio de nombre y sexo que se estaban llevando a cabo y ya hace un tiempo, hace como 5 años más o menos que se estaban dando, pero que el trámite fuera un trámite estándar en toda la República, en todo Chile. Sí. Bien, y bueno, pienso en esto que hablabas vos respecto a las organizaciones, ¿no? Lo que implica la lucha organizada. ¿Cómo están trabajando ustedes en la organización Trans Temuco? Vi que el año pasado fueron reprimidas y reprimidos por carabineros. ¿Cómo viene siendo la militancia trans en Chile? La militancia, bueno, sé que no es una palabra que te guste, pero sí el activismo. Bueno, sí, pues el activismo trans yo creo que ha sido
para conseguir, yo creo que nuestras luchas trans han sido como las luchas que han ido como pavimentando todas estas pequeñas conquistas, digámoslo, porque yo creo que la comunidad trans ha estado presente en los movimientos LGBTQI+, yo creo desde hace mucho tiempo, y hemos estado presentes liderando muchas batallas que en el fondo después la comunidad gay como que ha venido como a sumarse, digamos, porque igual luchamos por que para nosotras vienen siendo nosotras y nosotros vienen siendo detalles, digamos. Detalles para ellos en el fondo cuando claro. Lo que ellos la comunidad gay persigue son no sé, pues matrimonio igualitario, claro. matrimonio como... Desde ese sentido la comunidad trans podemos decir que no sé si en nuestro caso no sé si será lo que buscamos, pues buscamos otro tipo de reconocimiento, Claro. buscamos un reconocimiento que tenga que ver como con por ejemplo algo tan básico como que se nos llame por nuestro nombre social. Sí, bien importante. Y pensando en esto que vos decís de que tardó tanto, ¿vos crees que esto se produjo por una cuestión simplemente política o porque hay mucho movimiento en la sociedad chilena todavía en contra de la comunidad trans y en contra de el movimiento LGBT? Wow, Una pregunta. No sé qué opinás vos. ¿Hay todavía Pero mira, mucho yo que creo cambiar en Chile en tanto sociedad? Como sociedad, yo creo, y como líderes de la sociedad, Ajá. de que estos trámites se ingresen y se mantengan, porque se estuvo como un montón de años detenido en el Congreso la ley de identidad solamente porque había que ponerle o sacarle que los jóvenes entraran o que no entraran, que Claro. mayores de 14, menores de 14, y hubieron discusiones que se dieron en las cúpulas organizacionales, así como como en los políticos se quedaban esas conversaciones, y o sea, esta ley, y bajaban de nuevo, después subían, entraban a una cámara, salían a otra, entraban a una comisión mixta, salían de la comisión mixta. En ese ping-pong estuvo como 3 años y se arrojaron 3 informes. Claro. 2 de estos informes incluían a niños, niñas y adolescentes, y había un tercero que no incluía a niños, niñas y adolescentes. Posteriormente a eso el trámite salió sin niños, niñas y adolescentes, pero hubo un gran avance y fue que se logró establecer el trámite administrativo. Claro. ¿No es cierto? Es decir, el trámite en el registro civil y así salir de la base judicial. O sea, el trámite por cambio de nombre y sexo ya no va a ser un trámite judicial. Claro, no tenés que pasar por el juzgado. Perfecto. No vamos a pasar por el juzgado. Ajá. Y solamente vamos a pasar por el registro civil. Pero sí quedaron niñas y niños y adolescentes fuera. Sí, eso hablábamos ¿No es recién. cierto? Y pensar, acá estamos en la mesa con mis compañeras y mi compañero Alfredo y Abril, te quieren hacer unas preguntas. Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Alfredo es mi nombre. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Bien. ¿Cómo durante todo este proceso, sobre todo en los meses previos a la sanción de la ley, cómo vio que construyeron mediáticamente los medios de comunicación toda esta temática en Chile? Digo, ¿qué decía la tele en general? ¿Qué sentido común de alguna forma aportaba más a construir lo que se decía en la tele, en la radio, lo que se escribía en los diarios o lo que circulaba por internet también, ¿no? En algunas páginas. Ya, mira, yo te voy a comentar que acá en Chile lo que se pudo ver, digamos, por en los medios de comunicación masivos, más bien como no era mucho, era bastante precario la información que se manejaba. Más bien la información que nosotros manejábamos era información directamente de las comunidades que estaban como dando la lucha y que estaban yendo a participar a las discusiones del Congreso y quienes estaban como tratando de hacer el lobby político con
con Claro. los mismos políticos para poder conseguir algún avance. Porque básicamente en los medios de comunicación de pantalla abierta no se hablaba, no se comentaba el tema. No es un tema que hoy día, o el manejo político que se le daba a la información, Ujú. era demasiado oculta, así como que no teníamos comunicación abierta con los pasos que se iban dando cada vez que existía la prensa no lo cubría. O sea que había como un proceso de invisibilización a toda esta lucha de la comunidad en relación a esta conquista del derecho a la identidad de género. ¿Y pudo detectar algo de lo que se decía? Digo, ¿en qué sentido se decía? ¿O simplemente era un informe técnico de, bueno, se va a sancionar tal ley, tal día? La información que se entregaba y que Sí. podíamos como tener como acceso era como... Básicamente hablaba un poco, no hablaba nada de la ley. Nunca se habló nada de la ley Claro. en los medios de comunicación. Era muy vaga la información que se entregaba. Los datos, por ejemplo, que yo puedo tener son datos menores que se obtuvieron a partir como de las conversaciones con las compañeras y compañeros que estuvieron básicamente trabajando los informes que las comisiones iban entregando. Claro. Básicamente fue desde ahí, la recopilación de información que podemos tener, porque a través de los medios de prensa y comunicación es muy débil la información que se entrega. Sí, ¿cómo estás? Te habla Abril. Quería hacerte una consulta. Abril. También pertenezco a la comunidad trans, así que es un placer escucharte, compañera. Igualmente, compa. ¿Qué lucha queda pendiente en Chile? ¿Qué nos queda pendiente por hacer? ¿Cómo sigue esta lucha después de la ley de identidad de género? Bueno, nosotros hoy día la ley de identidad de género todavía no se implementa, Ok, ¿ya? Porque todavía está en el proceso de... está en el proceso de reglamentación. reconocimiento, de implementación, Ok. claro, de implementación. Ok. Todavía están esos meses que vienen a capacitarse a los funcionarios del registro civil, digamos, Ok. y a la sociedad civil, pues. sí. Ya, y después de eso yo creo que este año, a partir de como del 15 de octubre, vamos a tener los primeros cambios a partir de esta ley. Ok. Ya, Entonces, esperemos que salga pronto. Que esté... esperemos, o sea, es que eso va a salir, son los plazos legales que hay para implementar la ley, Sí, ¿no es cierto? Entonces Sí. estamos esperando esa fecha para poder lograr salir con una ley, o sea, con un trámite, digamos, que esté como en la ley, con la ley a favor, digamos. bien. Antonia, ¿algo más que quieras comentarnos? Bueno, conversamos hace... Bueno, mira, no sé si me gustaría como, o sea, si me permiten como un momento, Ujú. como ver algo así como un resumen de un texto final de la ley de identidad de género acá, que no es muy extenso, y se los podría compartir. No sé si me permiten. Sí, sí, adelante. Ya, mira, dice, las personas trans en Chile, de acuerdo a la ley de identidad de género, podrán hacer el trámite de cambio de nombre y sexo de la siguiente manera. Mayor de 14 y menor de 18 años deben acompañarse con uno de sus padres o madre o tutor legal, que esté de acuerdo, claro, y un abogado ante un tribunal, pidiendo a la vez solicitar un certificado de acompañamiento por un año de alguna organización acreditada, que eso también es como que hay algunas organizaciones acá que van a tener que acreditarse, Sí, y eso se está estableciendo aún. Creo que estaríamos nosotras, Fundación Selena, OTD, Todo Mejora, serían organizaciones que en el fondo pueden como certificar y acompañar a las personas trans que quieran como Sí. generar el cambio de nombre y sexo. Con esta sentencia se presentan al registro civil. Las personas mayores de 18 años solteras podrán hacer el trámite directamente en el registro civil, sin sentencia de por medio.
solo con mera voluntad, en primera instancia. Luego el oficial del registro civil, al cabo de unas 2 semanas, se corrobora, digamos, la mayoría de edad, la soltería, va a solicitar acercarse con 2 testigos que van a ser confiables, que hablen español, que se hagan entender, y atestiguando que la persona trans tiene plena conciencia, digamos, o sea, Sí, que tiene plena acepta, sí. conciencia de lo que está solicitando, claro. De los efectos jurídicos del cambio de nombre y sexo, como por ejemplo que el nombre anterior ya no puede ser utilizado en ninguna actuación, ni pública ni privada, y que para todos los efectos su nombre actual, digamos, el que se cambió, va a ser su nombre legal, que su RUT no va a cambiar y que todas las deudas, créditos, herencias, patrimonios que tenga esa persona o hijos se mantendrán ligados sin ningún tipo de cambio, producto de este cambio de nombre y sexo. El tercer caso es de las personas casadas, es decir, con un vínculo matrimonial vigente. Estas personas podrán hacer el trámite de cambio desde los 16 años, entendiendo que hay personas que se pueden casar Claro. a esa edad. En un tribunal de familia, claro, ahí se hace el trámite en un tribunal de familia. Para entender, el juez entregará autonomía en estos casos, es decir, si una persona está casada a los 16 años, no pasará por el trámite de los adolescentes mayores de 14 ni menores de 18, pues el matrimonio le entrega la emancipación automática. Claro. Quedando divorciado automáticamente en el mismo acto, el juez dictará sentencia de separación de bienes y se establecerá sentencia por obligación con los hijos. Hay un cuarto caso que es de las personas migrantes, Ajá. ya que fue un tema que se instaló, digamos, en la discusión y en este informe, que es el informe final, porque se estaban quedando fuera los migrantes, Mira, las personas migrantes. claro. Entonces, se exige que las personas estén avecindadas en Chile, que deben tener residencia definitiva en Chile. Además, la partida de nacimiento del país de origen apostillada, con timbre oficial que entrega el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen, que la envía al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y este ingresa esa partida al registro civil. Con ese trámite, la persona transmigrante puede realizar el cambio como cualquier transchilena, es decir, Cuando ya tenga residencia legal en Chile, ya allí puede hacer el cambio de identidad, ¿no? claro, o Exactamente. sea, quiere decir que el trámite es judicial y si es mayor de edad con un trámite administrativo. Eso es para las personas migrantes. Bien. Ya, y por último, eso es lo que estábamos hablando hace un rato. Por último, la ley va a ser efectiva. El día miércoles 28 se promulgó, entrando en vigencia unos 10 meses después de la publicación en el diario oficial. En estos días probablemente, para luego los siguientes 6 meses, se otorgan de plazo para generar los reglamentos tanto para la vía administrativa, para el servicio de registro civil, como para la vía judicial, para los tribunales. Luego de esos 6 meses se van a crear los reglamentos, se otorgan 4 meses a los ministerios para trabajar en la implementación y de estos reglamentos, es decir, capacitación de los funcionarios, los nuevos formularios establecidos con los nuevos reglamentos, campañas comunicacionales, que sería como, se supone que deberíamos estar ya trabajando campañas o viendo campañas Claro. comunicacionales que no se han visto. Entonces, en este sentido, los primeros casos que puedan cambiar su nombre y sexo, según esta nueva ley, sería en el mes de octubre, claro, de este año. Claro. Hasta el momento yo no he visto y no hemos visto acá en Temuco ni en Santiago en las noticias, en Chile, digamos, con las noticias que pudieran como darse, no se ha visto que haya como una intervención comunicacional, digamos, que hable de esta nueva ley, que ya se está implementando y que está pronto a salir como en vigencia, a entrar en vigencia. Bueno, entonces sabemos que todavía queda por hacer, así que les deseamos lo mejor desde acá, les mandamos un cariño muy grande para vos,
por empezar, y después para todas las compañeras y los compañeros trans de Chile, que sin duda van a tener que seguir dando una batalla, pero que ya dieron una muy importante, y nos alegramos enormemente de que hayan conseguido esta ley que es tan importante para ustedes. Bueno, para nosotras igual así, también ha sido una conquista bastante, una lucha ardua. Seguimos dándola, porque creo que hemos conquistado un ápice de nuestra demanda. Como por ejemplo, no estábamos peleando ahora como por un cupo laboral, Claro. no, por varias cosas más todavía que tenemos que llegar a conquistar, digamos. Bueno, entonces nos Pero volveremos a comunicar, entonces, cuando salga el cupo laboral Ya, trans, y para compartir todas estas alegrías, y por supuesto toda la fuerza ahí trasandina que nos tenemos que hermanar más allá de las fronteras. Te mandamos un cariño muy, muy grande, Antonia. Muchísimas gracias por la comunicación con Boca Sucia, y estaremos hablando prontito nuevamente. Ya, pues un millón de gracias a ustedes por la invitación, y un saludo grande desde acá, desde Temuco, desde mi Gualmapu tan querido. El Gualmapu. Que nos mantenemos en lucha constante con tanta represión, tanta militarización. Exactamente. Eso. Bueno, entonces con más razón, mucha fuerza, y gracias por la resistencia. Un cariño grande, Antonia. Igual para ustedes. Bien, hablábamos entonces con Antonia Cartés. Ella es militante de la organización Trans Temuco, y nos comentaba las particularidades de